Buenos días, bienvenidos a nuestro devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 14 de abril del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de los Salmos, capítulos 29 y 104, Salmos 29 y 104. Llegamos a la lectura del libro más largo de la Biblia, 150 capítulos. Y es el libro que contiene el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. El libro de los Salmos es una recopilación de cánticos, como dice su mismo nombre, de salmos, de alabanzas, de oraciones, y que, bueno, el nombre del libro viene del hebreo Tehilim, que son cánticos o salmos o himnos también. Les decía que es una recopilación porque tiene diferentes autores de diferentes épocas. 73 de los 150 salmos se le atribuyen a David, el gran rey David. Otros salmos se le atribuyen a los hijos de Coré, que eran digamos, los encargados de la alabanza en el templo, algunos a Salomón, a Moisés, a Asaf, entre otros. Los salmos, bueno, tienen diferentes tipos. Eran plegarias, eran cánticos de alabanza, eran pedidos al Señor. También incluso hay unos que se llaman salmos imprecatorios, donde los autores en medio de momentos críticos están pidiendo al Señor venganza, ¿sí? Están pidiendo que el Señor persiga a sus enemigos, traiga justicia a sus causas. Lo que vemos en este libro, en estos 150 capítulos, definitivamente hay una inspiración y tiene que ver con la relación que cada uno de ellos tenía con el Señor. Tenemos diferentes escenarios de la composición de los salmos. Vemos, a propósito del desierto de Judea, por ejemplo, que algunos fueron compuestos en medio literalmente del desierto, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Otros fueron compuestos en la victoria, ¿sí? En el éxito, en momentos de gloria. Otros fueron compuestos en momentos de persecución, hablándolo espiritualmente. Hay unas experiencias espirituales que están consignadas en el libro de los Salmos. Sin duda alguna, es un libro que ha sido inspiración para muchas, no solo enseñanzas, sermones, sino incluso para alabanzas al Señor. Este libro, además y a propósito de la Semana Santa, tiene una particularidad y es que en muchas partes, y durante todo el libro, podríamos decirlo en diferentes capítulos, vamos a encontrar referencias que se van a tener en cuenta en el Nuevo Testamento y muchas de ellas incluso a propósito de lo que esta semana estamos celebrando, la Semana Santa. Mm, Acordémonos que el Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera, es una especie de relectura del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Los autores del Nuevo Testamento, los evangelistas, por ejemplo, San Pablo, San Juan el Apóstol, el mismo Pedro, ellos van a tomar muchas referencias del Antiguo Testamento. La intención, como hemos hablado en otras ocasiones, no era escribir una nueva Biblia, ¿sí? Los, los escritores del Nuevo Testamento no tenían como propósito ni anular el Antiguo Testamento, es su libro sagrado conocido como la Tanaj, así se conoce el texto del Antiguo Testamento, pues digámoslo, en el mundo hebreo. Ellos no pretendían escribir otra Tanaj, anularla ni reemplazarla, sino que tenían una necesidad
de compartir a las comunidades que estaban emergiendo, que se estaban estableciendo, que estaban creciendo, necesitaban dar instrucciones, enseñanzas a estas nuevas comunidades. Muchas de ellas ya no eran de origen judío, muchas de ellas ignoraban absolutamente todo lo que tenía que ver con el origen judío de nuestro Salvador. Así que ellos ven la necesidad de instruir al pueblo en el Evangelio de Jesucristo, pero también el por qué Jesucristo, ¿sí? El por qué del Evangelio. Porque Jesucristo no aparece en el mundo, ¿sí? Simplemente de un momento a otro como un buen predicador, ¿sí? Jesucristo no aparece en medio digamos, en un contexto histórico, social y político y punto, sino que Jesucristo es el cumplimiento de profecías de siglos, de anuncios proféticos de siglos, de una expectativa que pues, no era solo del momento, sino que venía de mucho tiempo atrás. Y los autores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, están dándole ese valor especial, ¿sí? Es como por decirlo de alguna manera, nuestro Señor no es un aparecido, ¿sí? No vino de la nada, no se inventó todo esto, sino que nuestro Salvador es el pleno cumplimiento de anuncios proféticos dados siglos atrás. Entonces, por eso los autores del Nuevo Testamento van a tomar, a citar mucho el Antiguo Testamento. Por ejemplo, San Lucas va a citar, el Evangelio de Lucas va a citar mucho el libro del profeta Isaías, ¿sí? De hecho, hay algunos estudios muy serios donde vinculan y encuentran una profunda concordancia entre el Evangelio de San Lucas y el profeta Isaías. Sabemos que el profeta Isaías, las profecías de Isaías están muy centradas en la venida del Mesías, en la venida del Salvador, y Lucas va a tomar como referencia al libro de Isaías, tanto en el Evangelio que lleva su nombre como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también su autor es Lucas el Evangelista. Y el libro de los Salmos tiene, no sé, por lo menos unas 20 referencias que tienen que ver con el Señor Jesús, ¿sí? Acordémonos que tiene mucho sentido. El objeto de la alabanza, ¿sí? El objeto de la adoración es el Señor. Eh, el Señor Jesucristo encarna, en, de alguna manera decirlo, se hace tangible. Dios, el Padre, se hace tangible a través de su Hijo unigénito. Así que Él en ese momento se evidencia como el objeto de la alabanza, ¿sí? Y, y todos estos salmos que son un reconocimiento, no solo cuando son salmos de alabanza, sino que eh, yo sostengo que aquel que le pide al Señor lo está reconociendo. Claro, yo reconozco al Señor cuando le alabo, sin duda alguna, cuando reconozco las obras que le está haciendo, pero cuando yo le pido y le clamo al Señor, también lo estoy reconociendo, ¿sí? Porque uno no le pide a cualquiera. Se le pide a aquel que se considera que tiene el poder, que tiene la majestad, que tiene la capacidad de favorecerme. Entonces, yo no solo estoy reconociendo al Señor con mis alabanzas, yo estoy reconociendo al Señor y su soberanía y su poder y su autoridad con mis peticiones, ¿sí? A quien yo le pido, de quien yo busco el favor, de alguna manera estoy reconociendo su autoridad, poder sobre mí. Entonces estos salmos no reconocen simplemente al Señor por alabarle, sino también por clamarle, por pedirle, por suplicarle en todas las situaciones de la vida, como se las mencioné hace un momento. El libro de los Salmos tiene también una particularidad, antes de que miremos algunas referencias, y es que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, ¿sí? Acordémonos que antiguamente el texto bíblico no era en lo que conocemos como códices, que son los libros que nosotros tenemos en nuestras manos, que son, digámoslo, hojas escritas por lado a lado en la forma como las tenemos en nuestra mano, eso se conoce como códices, sino que eran escritos en rollos, ¿sí?
Usaban dos tipos de materiales que los habíamos mencionado. Uno eran pieles, que se conocía como pergaminos, y otro material venía de un origen de una planta que era el papiro. La forma de escribir ellos era hacer como hojas pegadas grandes. Había rollos de, no sé, más de 20, 30 metros incluso, y creo que incluso un poco más. Y allí ellos iban escribiendo pues los textos sagrados. Por eso cada libro que nosotros vemos era como si fuera un rollo, ¿sí? El libro de los Salmos tiene 5 libros, está dividido en 5 libros. Perdón, y cuando en estudios muy serios y pues, muy llamativos, una de las razones que encuentran de que los Salmos está dividido en 5 libros, que va del 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Bueno, haciendo un estudio bien interesante, detallado, muy minucioso, han identificado que cada uno de estos libros en que está dividido el gran libro de los Salmos tiene relación con cada uno de los libros del Pentateuco, ¿sí? Por poner un ejemplo, los capítulos 1 al 41 tienen entonces una relación estrecha con el contenido del libro del Génesis. Los capítulos 42 al 72 tienen una referencia y relación con el libro del Éxodo, y así sucesivamente con cada libro del Pentateuco, ¿sí? Entonces, podríamos decir que los Salmos, que el gran libro de los Salmos es un Pentateuco, porque está compuesto también de 5 libros, cómo está compuesto el Pentateuco, ¿sí? Es un estudio muy interesante. En verdad que el estudiar la Biblia, nosotros generalmente leemos la Biblia, ¿sí? Seguramente por nuestro tiempo, por nuestros deberes, nuestras prioridades también, pero la Biblia es todo un universo, es todo un mundo para poder sacarle como le decimos nosotros, la esencia, poder extraer la esencia de la escritura. Así que entonces les mencionaba que muchas referencias de los salmos son tomadas en cuenta en los evangelios que se cumplen en el Señor Jesús. Tiene además mucho sentido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, y así era la expectativa mesiánica, una gran característica, ¿sí? Y era como la esencia de ser el Mesías, es que fuera descendiente de David, ¿sí? David es la primera imagen mesiánica que aparece en la historia del pueblo de Israel, y cuando el Señor promete un trono para siempre, y cuando el Señor promete un ungido, les he dicho muchas veces que era a los reyes a quienes se ungía para gobernar. Los reyes también tenían esa función pastoral. En el Antiguo Testamento, cuando haga referencia a los pastores de Israel, está haciendo referencia a los reyes, que son los que orientan, cuidan, eh, alimentan, proveen al pueblo. David, cuya profesión era precisamente ser pastor de las ovejas, como dice la misma Biblia, es tomado entre las ovejas, dice, detrás de las ovejas te llamé, y es constituido a favor de su pueblo, como aquel, que creo que es el Salmo 79, si no me equivoco, habla que David pastoreó con integridad de su corazón y con pericia de manos a su pueblo. Esta imagen del gran pastor de Israel, el ungido, el Mesías, pues es la que el pueblo de Israel estaba esperando. La verdad, en la expectativa mesiánica de ellos no tenían la idea de un perdonador de pecados, ¿sí? Cuando ellos esperaban el Mesías, ellos esperaban pues el descendiente de David que viniera a gobernar y que los llevara a ese estado en el que estaban cuando vivía David: unidad nacional, paz, digamos, sus fronteras completamente definidas. Era un momento en que la adoración era central y vital para el pueblo judío o el pueblo de Israel, porque estaban completicos.
Y esa era la expectativa mesiánica. Vendrá el Hijo de David que unirá el país, que unirá las 12 tribus, que establecerá el culto en Jerusalén y que traerá paz. ¿Sí? Esa era la imagen. Solo que en el cumplimiento mesiánico de nuestro Salvador fue más allá. Uno, que no solo vino a beneficiar al pueblo de Israel, ¿sí? Sino que incluso vino a beneficiar, como dice, de hecho Juan en el capítulo 1, cuando menciona que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el ofrecimiento que inicialmente se suponía que era solo para el pueblo de Israel y que era respecto a la liberación del yugo de esclavitud de los imperios que les habían dominado, fue más de lo que el Señor, perdón, fue más de lo que la humanidad podría esperar. Porque Jesucristo no vino solo como el Mesías israelita o para los judíos, sino que el Señor vino como el ungido para todo el mundo para salvar la humanidad. Como dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y ya no se limitaba entonces solo a los descendientes de Jacob, ¿sí? Ya no se limitaba a los hijos de Israel, sino que era una oferta dada a la humanidad completamente. Entonces, por eso tiene mucho sentido que los autores del Nuevo Testamento tomaran referencias de los salmos para ver el cumplimiento o más bien entender el cumplimiento que se daría en el Señor Jesús. Para darles un ejemplo, el Salmo 2.7, ¿sí? Los Salmos 2.7 dice, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, la referencia se cumple en el libro, en el Evangelio de San Mateo, eh, en el capítulo 3 en el versículo 17. Eh, Sin necesidad de leerlo, creo que es muy claro que el Señor, bueno, creo que el libro de Hebreos también cita este versículo. El Señor Jesús, si hubo algo que dijo y que era revolucionario, era su identidad como hijo de Dios. Sí, generaba mucho malestar en medio de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, que él se proclamara como hijo de Dios. ¿Sí? Era casi, en sus términos, era casi una blasfemia. ¿Sí? Pero es una referencia profética que encontramos en los salmos. En el salmo, por ejemplo, en el Salmo 8.2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y este pasaje se cumple en Mateo 21, cuando el Señor, que lo estábamos celebrando ayer, el Señor Jesús está ingresando a Jerusalén, lo que se conoce tradicionalmente como la entrada triunfal a Jerusalén. Dice que pues el pueblo lo alababa, el pueblo lo aclamaba, y además que estaba diciendo el pueblo, sálvanos ahora. Están proclamando al Señor como el descendiente de David. Cuando dice, Hosana en las alturas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, y habla de el Hijo de David. Sí, bendito el Hijo de David. En ese pasaje, cuando hay una confrontación porque lo están alabando, el Señor cita este salmo, el Salmo 8.2, cuando habla de la alabanza de los niños, que de la boca de los que maman y de los niños fundaste la alabanza. Y voy a leerles Mateo 21, 15 al 16. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca la visteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Tenaz, ¿no? Entre otros, estos son entonces salmos que se cumplen cabalmente en la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, el Salmo 8.6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Y
en el libro de Hebreos, que acordémonos que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, podríamos decirlo, son una especie de predicación constante del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Los escritos del Nuevo Testamento, al destinatario que sea y por encima del propósito que sea, siempre están anunciando el Evangelio. ¿Y qué está diciendo este libro acá? La autoridad que el Señor le dio, o este salmo, la autoridad que el Padre le da al Señor Jesús de sobre pues, el mal y sobre todas las cosas. Más adelante, por ejemplo, el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué hace referencia este versículo? Al momento en que el Señor resucita. En Mateo 28:7 podemos ver cómo se cumple también este salmo. Hay otros salmos que van a hacer referencia, de hecho, en nuestra lectura de la Biblia, el miércoles, los salmos 22, 40 y 41, casi completos, tiene referencias del momento de lo que tradicionalmente llamamos como la pasión de Cristo, ¿sí? Como el momento del sufrimiento de nuestro Señor que ellos sabían que Él padece en lo que les decía como la pasión de Cristo. Bueno, otro salmo muy importante, bueno, aquí esto como les acabo de decir, el 22 hace referencias absolutas de la pasión de Cristo. El Salmo, lo tenía por acá, bueno, algunos citan, por ejemplo, fue abandonado por Dios, escarnecido por sus enemigos, el 22, en el 22 también fueron traspasados sus manos y pies, en el 22 echaron suertes por su ropa, en el 34 habla de que sus huesos no fueron rotos, en el 41 habla de la traición de un amigo, en el 68 habla de la ascensión al cielo. En el 69 el celo que el Señor muestra por la casa del Señor. En el 69 menciona cuando le dieron vinagre y hiel al Señor. En el 109 cómo él ora por sus enemigos y enseña incluso a orar por los enemigos. En el 118 habla de que Jesucristo es la gran piedra principal, la piedra angular fundamental del edificio. Y el mismo Salmo 118 habla de la venida en el nombre del Señor. Así que estos salmos, cánticos, alabanzas también son un anuncio profético de la venida, de la vida, de la pasión, hablándolo de la, pues toda esta semana, de la entrega, del castigo, de la muerte que el Señor llevó por cada uno de nosotros. Y de nuevo, como lo estudiaremos el viernes en el estudio de las 7 palabras del Señor en la cruz, el Señor siempre da más allá de lo que le pedimos, ¿sí? Da más allá de lo que esperamos. Yo puedo tener una expectativa de algo, pero siempre el Señor, perfecto, sabio en todas las cosas, siempre supera las expectativas y nos lleva hacia lo que es más conveniente. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Un caudillo. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Un descendiente de David que viniera a traer justicia. Ellos en su concepto de justicia, tal vez viendo esta justicia como una venganza del sufrimiento que ellos habían tenido. Pero ¿qué recibieron? No solo aquel que los liberaba del yugo de un imperio, sino del yugo del pecado, que es en verdad el imperio que domina este mundo, que mata, que destruye, que hurta y que no permite que las personas podamos vivir en libertad. El Señor Jesús supera esa expectativa. No solo venía a liberar al pueblo de Israel, sino que vino a liberar al mundo. No solo vino a liberarlos puntualmente de una situación de dificultad y de crisis, sino que abrió una brecha, abrió el camino para que todos de ahí en adelante pudiésemos tener audiencia personal directa y permanente con el Padre. Esta Semana Santa, en verdad, como todas, debería ser una oportunidad para no solo hacer memoria, sino para celebrar
Y así como veíamos allí en el domingo de Ramos, cómo el pueblo clamaba que lo salvara, pero también proclamaba que Él era el Salvador, reconociendo que Jesucristo, como dice la Escritura, todo es de Él, por Él y para Él. Y que en nuestra memoria, en nuestro corazón haya una profunda gratitud y un profundo reconocimiento de que todo depende de sus manos. Démosle gracias al Señor, empezando esta nueva semana, que esperemos que sea una semana especial, que el Señor hable a nuestro corazón, nos edifique, nos instruya y nos deje darle gloria y honor por la obra que Él ha hecho. Así que disponga su corazón para que oremos en esta mañana. Padre, te presentamos este nuevo día, esta nueva semana. Te pedimos que por favor te manifiestes de una manera especial. Tú sabes el peso del yugo que cada uno lleva y tú sabes que a pesar de conocerte, de caminar contigo, tenemos, Señor, un contrapeso que nos afecta y es innegable y es nuestro propio cuerpo, como dice Pablo, la carne, pero también la misma interacción que tenemos con nuestro entorno, que cada día es más complejo y no facilita el podernos acercar a ti. Porque nuestros sentidos son estimulados para apartarnos de ti, Señor. El entorno nos estimula a que nos ocupemos de muchas cosas y que no te tengamos a ti como prioridad. Y esa es mi petición esta mañana. Si bien sabemos que eres nuestra necesidad, te pedimos que seamos día a día conscientes que eres y que seas nuestra prioridad, que seas nuestro primer pensamiento, que seas nuestro constante pensamiento y que seas el último pensamiento al ir a descansar, Señor. Yo te pido que en esta semana en medio de nosotros seas proclamado como aquel Salvador, Mesías, Señor de señores y Rey de reyes, pero que también esta semana podamos hacer memoria y darte gloria de la libertad que nos has dado. No simplemente del yugo de los hombres, sino, Señor, del yugo y la esclavitud del pecado y sus efectos. Yo te doy gracias, Señor, porque tu obra es impresionantemente perfecta. Es a veces difícil de comprender en detalle, pero nos quedamos con el beneficio, con la libertad, con esa extraña manera, Señor, de colocar en nuestro corazón un amor verdadero hacia ti, hacia el prójimo, hacia nuestro entorno. Ese milagro que haces en nuestro corazón de ser agradecidos y humildemente reconocer que todo lo hemos recibido y no por nuestros méritos, sino por tu bendita gracia. En verdad, la obra en la cruz es perfecta y lo vemos por el gran don que nos has concedido, que es tu Espíritu, que nos da conciencia, que nos da, Señor, entendimiento y nos permite en libertad vivir y disfrutar cada día. Acompáñanos. Que esta semana sea una semana especial. Manifiéstate sin límite alguno, Señor. Manifiéstate en cada uno de aquellos que va a tu palabra, que dobla sus rodillas, que levanta sus manos, que te alaba, que te adora, que te exalta, que te suplica, que te clama. Manifiéstate de una manera especial. Celebra con nosotros esta Pascua. Celebra con nosotros, Señor, la vida, la esperanza. Celebra con nosotros tu victoria, por favor. Manifiéstate, déjanos ver señales, prodigios, milagros. Déjanos ver el poder de tu palabra, Señor. Déjanos ver, por favor, tu bendita gracia y misericordia. Te suplico entonces que tu bendición repose sobre nosotros, que nos guíes de tu mano, que no nos sueltes y que donde quiera que estemos, seamos luz en medio de las tinieblas. Te agradezco, Padre eterno, por tu palabra, que es la guía para encontrar el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, amén.